En más de 30 años de atender en una consulta de ginecología, una de las conversaciones que más se repite en las primeras visitas de embarazo es sobre la alimentación y, en concreto, qué alimentos evitar para no perjudicar al embarazo. Soy la doctora Natalia García Montaner y os voy a hablar sobre todo ello. Una de las cosas que preocupan a las embarazadas es una infección parasitaria llamada toxoplasmosis. El toxoplasma es un parásito que nos podemos contagiar comiendo alimentos contaminados con quistes de este tipo de parásito. Normalmente la vía de infección es durante la infancia, por contacto con la tierra contaminada y contacto con las manos sucias a la cavidad oral. De todas maneras, es un problema que está ampliamente sobredimensionado y en realidad no se considera un problema de salud, pues la infección en embarazadas, por tanto su repercusión médica es muy baja. Incluso hay muchas comunidades autónomas que no incluyen la determinación de la serología de toxoplasmosis dentro del protocolo de seguimiento de los embarazos. Aún así, es una cosa que a las embarazadas les preocupa. Y os voy a explicar todo el ciclo vital de la toxoplasmosis para que entendáis cómo funciona y toméis vuestras decisiones sobre qué es lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Bien, el toxoplasma es un parásito que el único ser vivo de la naturaleza que hace el ciclo vital completo es los felinos en general. Y en nuestro medio, el único felino que nos ha de preocupar es el gato. Pues bien, el gato que come un alimento contaminado con toxoplasmosis sufre la infección aguda y durante 2-3 semanas, mientras dura esa infección aguda, en sus deposiciones elimina huevos infecciosos, quistes de toxoplasmosis que se depositan en la tierra, en el medio donde ha hecho la deposición el gato, y que pueden estar durante meses y años y contaminar la tierra y contaminar el agua de regadío. Y de esta manera puede llegar a los alimentos que consumimos los humanos, sea por contaminar vegetales o sea porque los animales de pasto puedan comer alimentos vegetales contaminados con estos huevos de toxoplasma y adquirir esa infección. Cuando un animal se contagia de toxoplasmosis, esos quistes de toxoplasma están en su musculatura. Por tanto, cuando consumimos un tejido, un bistec, un trozo de carne de un animal, sobre todo los bovinos, ovinos y caprinos, muy rara vez las aves, nos podemos infectar de toxoplasmosis. Pero ya he dicho que la principal vía de contagio es a través de la tierra contaminada durante la infancia. Y para que os hagáis un poquito la idea de qué tipo de problema de salud representa, pues pensad que el 90% de las pacientes que atiendo yo en mi consulta, que son básicamente pacientes de zonas urbanas, son negativas a la toxoplasmosis. Eso significa que nunca han comido ningún alimento que contuviera toxoplasmosis hasta su edad adulta, que es cuando quedan gestantes. Pero bueno, como es un problema que preocupa, lo vamos a explicar. ¿Qué precauciones tomar para evitar contagiarnos de toxoplasmosis durante el embarazo? Pues es una infección que solo es importante durante el embarazo. Fuera del embarazo es una infección que pasa con una sintomatología muy leve, que a veces si da síntomas, pues en muchas ocasiones es completamente asintomática, pero si da síntomas, pues se manifiesta como un cuadro de una gripe leve. Pero si nos contagiamos por primera vez durante el embarazo, esos huevos de toxoplasma atravesan la barrera placentaria y pueden crear problemas en el feto. Si la gestante ya se ha inmunizado, aunque ingiriera algún alimento contaminado con toxoplasmosis durante el embarazo, ya no tendría ningún problema, pues ya tiene inmunidad y su sistema inmune la protege de esa infección. Por tanto, es un problema únicamente cuando nos contagiamos por primera vez. ¿Cuáles son los alimentos que pueden ser perjudiciales o que pueden contener toxoplasmosis? Pues todos los alimentos que consumimos
crudos, con las consideraciones que ahora os comentaré, pues la toxoplasmosis es una infección, es un parásito que es muy lábil a la temperatura, tanto por cocción como por congelación. A temperatura de 60 a 65 grados se destruye completamente los quistes estos infecciosos de toxoplasma. Y con la congelación lo mismo. Si congelamos con un congelador potente a menos 18, menos 20 grados durante 48 o 72 horas, si el alimento potencialmente contenía huevos de toxoplasma, pues también se destruyen. Por tanto, todo lo que son vegetales que pueden haber estado en contacto con tierra contaminada o regados con aguas de regadío contaminadas o los ha tocado una persona con las manos sucias de tierra. Esos alimentos, si los consumimos crudos, deben estar bien lavados y si son frutas, peladas. En cuanto a las carnes, si el animal se ha contaminado, hemos dicho que en sus tejidos tiene esos huevos de toxoplasma. Todo lo que consumimos cocinado ya no debería preocuparnos. Las carnes que consumimos crudas han de estar previamente congeladas y carne cruda consideramos todo lo que son embutidos que en su proceso de elaboración simplemente tienen la curación, no tienen ningún proceso de temperatura. Eso incluye el jamón del país, por ejemplo, los embutidos tipo salchichón, chorizo, este tipo de embutidos están hechos con carne curada pero cruda. Todos estos alimentos se pueden congelar y se pueden consumir posteriormente sin problemas. Espero que estas recomendaciones os sean útiles y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Salud!